Señor presidente inminente de la Generalidad de Valenciana, señor presidente del Ateneo y querida Elena Guix y querida familia Samper, autor y presentador. Bienvenidos a todos a este acto. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Muchísimas gracias por resistir el calor también. Esta asistencia a la presentación de este volumen con que la Fundación FAES edita una nueva biografía en su editorial Gota a Gota sobre Ricardo Samper, de alguna manera prolonga nuestra colección de biografías políticas. Y me complace mucho tener la oportunidad de presentar este libro sobre un valenciano tan caracterizado en compañía de familiares suyos y de hacerlo en Valencia. Aquí comenzó su trayectoria pública, como se ha explicado, y hacia aquí se orientó buena parte de su obra política, pensando siempre en Valencia y en España. También me alegra tener la oportunidad de presentar un trabajo de Roberto Villa, porque en este caso la autoría es la primera recomendación del texto. Cualquier aficionado a la historia de España reconoce a Roberto Villa como uno de los más brillantes historiadores de la nueva generación. Su obra, que no es corta para los pocos años que tiene, es una de las que más luz está arrojando sobre nuestro pasado reciente. Quien se asome a estas páginas comprobará su rigor en el tratamiento de unos temas que siguen siendo hoy objeto de interés y de controversia, no solo por lo dramático del periodo en que suceden, sino por el intento actual de patrocinar políticamente su verdad histórica. Decretar una historia oficial no tiene nada que ver ni con la memoria ni con la democracia. Siempre será un grave error suplantar el trabajo de los historiadores, confundiendo Parlamento y Academia. Porque el papel de la política no consiste en reescribir la historia. Los historiadores seguirán discutiendo sobre la interpretación y el alcance de los sucesos que estudian. Que lo hagan con libertad es lo que debe preocupar a la política. La concordia civil no exige coincidir en una misma visión del pasado nacional, ni en una misma significación o interpretación de su significado. Lo que sí demanda es un mínimo de buena fe en su estudio y exposición, y sobre todo la renuncia a buscar en el ayer razones para enfrentar hoy a españoles contra españoles. Me alegra decir que la probidad científica de Roberto Villa vuelve a acreditarse en este libro. Estoy seguro también que resultará inservible a los demagogos, a los inquisidores y a los falsarios. Esta biografía relata la tragedia de un liberal en la Segunda República, como reza su portada. Una tragedia personal que fue también la de todo un régimen. La Segunda República se instauró pacíficamente en un clima de esperanza mesiánica. Se confiaba en que una nueva situación política acabaría con males endémicos y generaría por sí sola la felicidad y el bienestar de todos. Existían condiciones para desarrollar una democracia ensayada en vano en 1869 y en las reformas democratizantes de la monarquía desde 1891. Pero la democracia requiere, para ser auténtica y consolidarse, no excluir a nadie y que nadie se arrogue el monopolio de las credenciales democráticas. Pronto se comprobó que ese no era el clima en el que iba a desenvolverse el nuevo régimen. Desde el principio proliferaron intentos desestabilizadores. El más grave, con mucho, fue el de 1934. Significó el asalto a un gobierno legítimo, republicano, de centro-derecha, por el alzamiento armado de la Generalidad de Cataluña en manos de la Esquerra Republicana y de los socialistas promotores de la Revolución de Asturias. Aquel episodio desequilibró definitivamente la República. Fue el acto central de la tragedia de la República y también de la de Ricardo Samper. Pero aquí se relata un drama en 3 actos. El nudo de la trama le precede un planteamiento y le sigue un desenlace. Y yo me voy a ceñir a esta secuencia. El primer acto de la vida política de Samper discurre entre su militancia precoz en el republicanismo valenciano y su asentamiento como figura nacional del Partido Radical de Alejandro Lerroux.
Culmina en su intervención como diputado durante los debates en las Cortes Constituyentes que alumbraron la Carta de 1931. Su formación jurídica le facilitó ser portavoz de una minoría liberal empeñada en arduas polémicas con una izquierda que, liderada por Azaña, quería impregnar de contenido jacobino las nuevas instituciones. Pronto el Partido Radical de Samper se reveló paladín de una zona templada del régimen. Su nomenclatura radical suele el atributo al afrancesamiento mimético de los republicanos. Los radicales, seriamente, fueron, trascendiendo etiquetas, los moderados del sistema. Samper empleó sus dotes oratorias en el intento de atemperar el ambiente anticlerical, en la defensa del derecho de propiedad frente a los embates confiscatorios del socialismo, o para deplorar la ausencia del concepto nación española del texto constitucional, en línea con Melquíades Álvarez dentro de la Cámara y con don Ramón Menéndez Pidal fuera de ella. Recordaré una afirmación suya que me parece capital, que es esta. La República Española no es solamente una república democrática, sino que es además una república liberal. Una democracia puede producirse en términos contrarios al derecho y a la libertad, y nosotros creemos que la libertad y el derecho están por encima de las determinaciones de la democracia. Cuando se leen estas palabras es imposible no evocar otras diametralmente opuestas, pronunciadas en el arranque de una legislatura que concluye el mes próximo. Justificando la abstención que facilitaba la investidura del actual presidente del Gobierno, la portavoz de Bildu, socio durante 5 años, dijo: «En esta disyuntiva entre democracia y legalidad, lo que debe prevalecer siempre es la democracia, incluso ante la más perfecta de las constituciones». Es leitmotiv de la política imperante la oposición entre democracia y ley, junto con la exaltación del nudo poder mayoritario, hasta el atropello del derecho. Pues bien, las palabras de Samper en aquellas constituyentes cobran a esa luz un brillo singular como antídoto al peor veneno. La frase de Samper aludía a la necesidad de que la República fuese una democracia liberal, porque sus primeros pasos y la política del primer bienio lo estaban cuestionando seriamente. Para que la libertad oriente la democracia y para que ésta encuentre un límite a la expansión de su propio principio, que es el de la mayoría, es necesario aceptar ciertos supuestos de vida en común. Esto es lo que la cualifica como liberal. Recuerdo la diferencia entre lo que Benjamin Constant llamaba libertad de los antiguos y libertad de los modernos. La Asamblea ateniense, los antiguos, ostentaba poder absoluto. Podía decretar la confiscación o el infanticidio. Pero el poder en una democracia liberal encuentra límites en el respeto a las minorías, la garantía de los derechos individuales y a la separación tripartita de Montesquieu, supuestos previos a la decisión de cualquier mayoría. Además, el liberalismo no solo reconoce la actuación crítica de los vencidos en una votación, sostiene también la necesidad de su colaboración positiva, para lo cual la mayoría no puede acentuar excesivamente la discrepancia. Al contrario, ha de mantener como condición de vida del régimen un compromiso en la realización de objetivos, de principios y de propósitos comunes. El derecho de las minorías depende de la creencia en la validez de algo que no subsiste por la coincidencia de voluntades, porque es condición para que las voluntades coincidan. Precisamente el deseo de seguir viviendo juntos, lo que modernamente llamamos nación. Cada uno de nosotros puede aceptar un gobierno que no ha votado justamente por ser el nuestro. Por eso a la minoría le está vedado imponerse por la fuerza, como a la mayoría le está vedado el abuso de la fuerza que la determina, que es la del número.
La democracia liberal es algo más que un procedimiento, tiene un contenido, y ese contenido es liberal como la sangre lo es al cuerpo. Cuando ese contenido se vacía, la democracia puede llegar a ser arbitraria, porque lo que impide al poder ser arbitrario no es su origen, sea ese origen popular o no, sino su limitación. Queridas amigas y amigos, a Samper le tocó lidiar con el exclusivismo cerril de la peor izquierda. La izquierda que vetó a Maura identificándose con la anarquía de la Semana Trágica de 1909. La que preparó la huelga revolucionaria de 1917, estudiada también por Roberto Villa. La que rompió la convivencia pacífica en 1934, pretextando la presencia en el gobierno de 3 ministros precisamente del partido que había ganado las elecciones. Los gobiernos de Manuel Azaña activaron una república de izquierdas que, a diferencia de la francesa contemporánea, en España dependía en las Cortes y en la calle de los socialistas, a su vez divididos entre partidarios de colaborar con los republicanos y revolucionarios netos. Las elecciones municipales de abril de 1933 significaron una derrota rotunda del gobierno. Azaña quiso descalificar los resultados con la apelación despectiva a los burgos podridos, un antecedente de los que hoy hablan de olas reaccionarias. El libro recoge unas palabras de Samper alusivas a esa actitud de Azaña. Yo no seré de los que hablan de los períodos de gobierno indefinidos, ilimitados, creyendo que el poder les pertenece en propiedad, haciendo de la expresión famosa de aquel rey que decía «el Estado soy yo», la traducción moderna de «la República soy yo». El desarrollo de la sedición de la revuelta armada de 1934, minuciosamente descrita en el libro, evocará inevitablemente en quien la lea recuerdos de experiencias muy recientes, porque no falta nada. El recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley catalana de contratos de cultivo, que fue presentado por los secesionistas como un casus belli, y la réplica de Samper: cuando se utiliza un recurso legal, a ningún ciudadano se le puede ocurrir que con ello se infiere un agravio ni se persigue a la otra parte. La confusión deliberada entre Cataluña y nacionalismo catalán, también contestada con acierto. Habláis, decía Samper en las Cortes, en nombre de Cataluña, pero ¿a qué llaman sus señorías Cataluña? Porque sus señorías llamaban república al gobierno que presidía el señor Azaña. Vosotros, cuando os ponéis al lado de la Esquerra Republicana, creéis que os ponéis al lado de Cataluña. La tentación claudicante de negociar con sediciosos el traspaso de servicios a cambio del acatamiento de la ley. Como dice el autor, caer en la trampa de negociar el cumplimiento de la Constitución. El chantaje que supone la amenaza de contestar con la subversión a gobiernos dispuestos a hacer cumplir la ley, calumniados por ello como fascistas. Al respecto, se nos recuerda la propuesta francamente golpista formulada al jefe del Estado, Alcalá Zamora, por Diego Martínez Barrio. Se le comisionó para inducir al presidente de la República a la disolución de una Cámara de centro-derecha, fruto de las elecciones de noviembre de 1933. En esa conversación, Martínez Barrio compara la situación española de entonces con la de la Alemania nazi, a lo que responde Alcalá Zamora: en ese punto solté no la indignación, sino la carcajada, preguntándole si el bueno de Samper es Hitler y el desdichado de Salazar Alonso, Goering. El mismo Alcalá Zamora, al descubrirse el alijo de armas para el golpe que planeaban los socialistas, escribió: el organizador visible de todo esto es Prieto, que reemplaza o sigue en la demencia a Largo Caballero, echando de menos los goces del poder. Creen, por lo visto, que es lícito gobernar un régimen
y conspirar contra él. En su pulso con una generalidad sediciosa, Samper buscó siempre eludir el choque. Gil Robles, alabando la intención, censuró el resultado. Su señoría, decía Gil Robles a Samper, ha creído de buena fe, honradamente, que se podía llegar a una transacción, pero su señoría se equivocó. Y así, al día siguiente de una concesión generosa de su señoría en aras de la concordia, venía una estridencia de la otra parte, que hacía exactamente imposible la concordia. La Revolución de octubre de 1934 se quiso justificar como una defensa del régimen ante la amenaza de la entrada de 3 ministros de la CEDA, de la derecha, en el gabinete Lerroux. Recuérdese que esa formación, como digo, había sido el partido más votado y recuérdese que constituía la minoría mayoritaria en aquellas Cortes. El argumento no puede ser menos democrático. Hace innecesario apuntar que, de hecho, los socialistas llevaban preparando el golpe un año y que la Esquerra usaba las sentencias del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1934 para lo mismo que las utiliza la Esquerra en 2017 con las del Tribunal Constitucional. Algunos nunca han perdonado a Salvador de Madariaga su dictamen de los sucesos de 1934. Para prevenir la destrucción hipotética del régimen, lanzaron su propio ataque real y efectivo contra el régimen que profesaban defender. Pues bien, la experiencia revolucionaria le sirvió a Samper para llegar a conclusiones contundentes sobre el papel del PSOE y la Esquerra en la República y acerca de la necesidad de reformar la Constitución de 1931. Del Partido Socialista llegó a decir que en cuanto alcanzó una participación en el poder, no se dedicó a servir los intereses de la patria, no puso por encima de todo el interés general de la República, sino que se dedicó a organizar sus fortalezas, sus castillos, sus torreones y sus unidades de combate, y así logró montar un tinglado que le permitía ocupar dentro de la República una posición privilegiada. De la Generalidad la Generalidad de Cataluña dijo que estaba acostumbrada a vivir en un plano de arbitrariedad desde el advenimiento de la República, en cuya virtud se consideraba con derecho a desenvolverse a su capricho sin ajustarse siquiera a normas legales. Azaña no tardaría ni 2 años, trágica y dramáticamente, en decir lo mismo. Fuera ya del Gobierno, desde el Consejo de Estado, Samper insistiría en dotar a la Constitución de 1931 de horizontes más amplios, para que no fuera una Constitución de partido, sino de la patria entera, una zona templada de convivencia para todos los ciudadanos. Propósito que tardó en cumplirse 40 años. Se cumplió exactamente en 1978. Pues bien, la guerra civil supuso para Ricardo Samper, como para tantos otros, una condena al olvido sin sentencia motivada. Samper integra la nómina de los postergados tanto por la dictadura como por la política de memoria neosocialista. Consecuencias de la simplificación del pasado que aboca al tratamiento de los bandos en guerra civil como bloques monolíticos. Roberto Villa lo conoce bien. Ha estudiado los casos de Álvarez Valdés o de Martínez de Velasco asesinados en Madrid. Sabe hasta qué punto es falso definir la guerra civil como confrontación entre demócratas y fascistas para buscar victimarios solo entre los segundos. Falsedad contestada ya durante la guerra por Clara Campoamor o Gregorio Marañón. El recuerdo de Ricardo Samper se suma al de todos aquellos por su significación inequívocamente liberal y democrática, y porque su rechazo a cualquier insurrección violenta no le libró de tener que exiliarse de la España frente populista ni de estar a punto de ser asesinado varias veces. Hubo liberales y demócratas víctimas de los republicanos. Esta realidad no la contempla la Ley de Memoria Democrática y no lo hace
porque se practica un franquismo al revés, reconociendo en las leyes la capacidad de imponer, como hacía el franquismo, relatos de partido. Este abuso condena al olvido figuras como la de Samper, que desbordan esquemas maniqueos. Porque no nos engañemos, la finalidad de una ley, como la Ley de Memoria Democrática, redactada a medias con los herederos del terror, es deslegitimar al adversario heredero de la transición. A eso exactamente es a lo que se ha llegado. Extraña memoria democrática la que se construye desde el olvido, porque la transición fundamentó nuestra democracia en la inclusión y durante casi 40 años ese fundamento del consenso constitucional no sufrió impugnación desde la izquierda. Si ahora en distintas iniciativas que se vienen promoviendo desde 2007 se busca suprimir los fundamentos asentados en 1978, será para plantear una nueva transición. ¿Hacia dónde? Buena pregunta. ¿Hacia dónde? En nuestra encrucijada histórica, el recuerdo de Ricardo Samper es una reivindicación de la política puesta al servicio de un propósito nacional, ajena al sectarismo y dirigida al bien de todos. La historia cumple como maestra de la vida cuando sus lecciones evitan lo advertido por Santayana a los pueblos condenados a repetir un pasado que ignoran. España no olvidó 1931 y por eso acertó en 1978. Y debemos lamentar ahora que algunos actores de la transición compren el relato extremista sobre ella, compren el cuento chino que la difama a la transición como prolongación fraudulenta del franquismo. Y es una desgracia para todos, es una desgracia nacional que discursos de ínfima calidad y de ínfima circulación panfletaria se hayan abierto paso en estos años hasta el Boletín Oficial del Estado. El camino a la democracia, emprendido en 1931, se frustró, pero es responsabilidad de todos continuar la senda que con mejor acierto emprendimos en 1978. La Fundación FAES, que tengo el honor de presidir, editó en 2005 un libro a cargo de alguien que Roberto Villa conoce muy bien, que es Manuel Álvarez Tardío, gran historiador. Aquel volumen inaugural se titulaba precisamente El camino a la democracia en España, 1931 y 1978, y lo cierran estas líneas que quiero recoger. Si la democracia española, decía Álvarez Tardío, echó a andar en 1978 con una base harto más sólida que en 1931, fue sobre todo porque se aprobó una Constitución que no fue contestada seriamente por ninguno de los principales grupos políticos nacionales. Y porque estos hicieron caso omiso de las denuncias de los partidos situados en los extremos, especialmente las de los representantes de las fuerzas antiliberales del independentismo vasco y catalán. Queridas amigas y amigos, la salud de un régimen político depende de muchos factores. No es el menor la doble fidelidad del sistema a sus principios y de las personas a las instituciones, así como la lealtad recíproca entre los líderes y la aceptación por todos de las reglas del juego. Las experiencias democráticas anteriores a 1978 fracasaron por inmadurez y por falta de dirigentes responsables dispuestos a entenderse desde la discrepancia por la vía del diálogo y el respeto al contrario. Entre esas experiencias puede contarse, por desgracia, la Segunda República. A todas ellas son de aplicación las palabras del historiador romano Tito Livio sobre el final de la República Romana, cuando llegan unos tiempos, decía, en el que no podemos ya soportar ni nuestros vicios ni nuestros remedios. Pues bien, este no es el caso de la España de 2023. Nuestra democracia se asienta sobre un diseño constitucional y sobre una voluntad de concordia muy superiores a las de 1931.
Las carencias que tenemos no son de fábrica, son de práctica, que no es lo mismo. La Constitución de 1978 se inspiró en criterios liberales y a regímenes de ese carácter pudo aplicarse la observación de Macaulay, cuando decía: las instituciones de Inglaterra son imperfectas, sí, pero contienen en sí mismas los medios de enmendar cualquier imperfección. Este es uno de los más nobles ideales en política, capaz de movernos a todos, conseguir que el conjunto ordenado de las instituciones de un país sea tal que dentro del mismo pueda desenvolverse normalmente, jurídicamente, la convivencia. A ese ideal consagró su vida Ricardo Samper, de quien ahora tomo la palabra para concluir las que os he dirigido en la presentación de su biografía ejemplar. Hay que facilitar, decía Samper, el medio de que los partidos vuelvan a establecer sus necesarias conexiones con el régimen, que aprendan la enseñanza y el aleccionamiento del movimiento revolucionario, que corrijan sus errores y que se apresten a servir fielmente a España. Muchas gracias a todos por su atención.